Bueno, de nuevo, buenos días a todos, a todas las personas que estáis aquí y a las que nos estáis siguiendo a través de la plataforma. Bien, hoy tenemos es una ocasión un tanto especial, y es especial porque creo que es la primera vez que vamos a abordar en el marco de Inforsalud una mesa que está dedicada monográficamente a la coordinación entre servicios sociales o prestaciones sociales y los servicios sanitarios. Bueno, novedoso tiene el hecho de que sean estos servicios, pero lo que sin duda no es novedoso es hablar de coordinación, porque yo creo que de coordinación, al menos desde la perspectiva del sistema sanitario, llevamos hablando desde antes de la famosa transición democrática. Y aquí, a los que pinten canas, creo que podemos hacer una trazabilidad, un tema retrospectivo, y saber que pocas palabras se han reclamado más en el debate político, sanitario y social que la de coordinación. Y yo aquí quería hacer una primera reflexión, y que es una reflexión que ya hemos compartido las personas que estamos en este panel. Yo no creo, ni creemos ninguno, que los profesionales sanitarios o los profesionales que prestan sus servicios en el ámbito social tengamos un gen mutado, por el cual somos absolutamente incompetentes e incapaces de coordinarnos. Como no creo que sea un problema genético, digamos que probablemente la falta de coordinación que se está poniendo de manifiesto absolutamente en todas las mesas y a través de tantos años, posiblemente sea un problema sistémico. Posiblemente sea un problema que depende de lo que se llama la cultura de las organizaciones, lo que son las instituciones, los procesos de toma de decisión. Y desde luego, en las sesiones que hemos tenido para preparar este debate, hemos tenido ocasión, y ha sido un placer por otra parte, el compartir el cansancio que todos tenemos de hablar de lo que debería ser, cuando esto tiene una evidencia que podríamos decir prácticamente científica, y si no lo ponemos en negativo. ¿Os imagináis que estemos hablando de unos sistemas que no estén articulados, donde por diseño la gente y los profesionales no se relacionan, donde haya una desarticulación entre lo que es la atención primaria, la especializada, las prestaciones sociales? Sonaría imposible, sería de vergüenza ajena. Por lo tanto, no queremos abordar esto desde lo que debería ser. Lo queremos abordar desde una reflexión compartida con todos vosotros sobre las razones por las cuales cosas tan evidentes, tan elementales, tan obvias, como la necesidad de una continuidad terapéutica y social, como la necesidad de coordinación, siguen siendo una reivindicación en el aire desde hace muchísimos años. Queremos identificar o discutir o hacer un diagnóstico de cuáles son esos factores que están impidiendo y que están haciendo que sigamos arrastrando de manera mecánica exactamente el mismo mantra de la necesidad de coordinación. Desde luego entendemos, creo que todos los que estamos aquí, que no estamos enfrentando un problema tecnológico, como se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones. Estamos enfrentando un problema estructural. Bien, para abordar este tema, lo primero que voy a hacer es presentar a las personas que están hoy con nosotros. Por un lado tenemos a José María Molina Sánchez. Él es ingeniero en informática por la Universidad de Valladolid, funcionario del Estado del Cuerpo de Sistemas y técnico superior de informática de la Junta de Castilla y León. Ha pasado por varios puestos técnicos en la administración de esa comunidad y ocupa en la actualidad la jefatura de servicio de informática de los servicios sociales, exactamente desde noviembre del año 2006. Tenemos en la otra punta a Juan Carlos Oliva. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Ha trabajado como consultor en diversas multinacionales, incorporándose en el 2008 como subdirector de informática encargado de los sistemas de información de los ámbitos de sanidad y servicios sociales. Desde 2017, desempeña las funciones de director de innovación sanitaria de La Rioja. Tenemos también a José Antonio de la Rica Jiménez. Es médico con especialidad en psiquiatría, ligado tanto a la clínica como a la gestión en el ámbito de la salud mental desde hace más de 39 años, con distintas funciones y responsabilidades.
En los últimos 8 años ha ejercido como coordinador sociosanitario de Euskadi y actualmente como director de atención sociosanitaria en el Departamento de Salud del Gobierno vasco. Contábamos en este debate con Jimena Pascual Fernández, que lamentablemente por un tema de salud no puede hoy estar con nosotros. Ella es directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social del Principado de Asturias. Y aunque hoy no esté aquí con nosotros, sí os puedo decir que sí ha participado de una muy interesante videoconferencia que tuvimos entre todos y sus aportaciones han sido verdaderamente interesantes. Tenemos también a Óscar Solans, médico de familia, actualmente responsable funcional de iSalud en el Departamento de Salud y CatSalut en la Generalidad de Cataluña y director del Máster Ejecutivo en Sanidad Digital de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el ámbito de la gestión sanitaria con diferentes cargos en el Instituto Catalán de la Salud durante 15 años. Desde el 2013 trabaja en el ámbito de la salud digital, primero en la Fundación TIC Salud y Social, para pasar en 2016 a gestionar la estrategia funcional de salud digital en el Departamento de Salud y CatSalut como responsable funcional de iSalud. Y por último, pero no en último lugar, tenemos una persona bien conocida por todos nosotros, Miguel Ángel Montero, cuya carrera profesional ha estado ligada a los sistemas de información para los entornos de salud. Tras una breve etapa inicial que estuvo vinculada a la investigación en el Centro de Biología Molecular, ha trabajado en el ámbito de la consultoría en sistemas de información para sanidad con distintas funciones. En 2007 y hasta 2020 fue director de desarrollo de negocio para sanidad y servicios sociales en informática del Corte Inglés y actualmente está en Inentun como director de sanidad digital. Bien. ¿Cómo vamos a organizar este debate? El debate lo vamos a dividir en dos partes. En la primera parte nos vamos a olvidar por un momento, si es posible en este foro, de las tecnologías. Vamos a hablar de organización y de gestión. Vamos a hablar de la institución, de las instituciones. Y desde aquí vamos a lanzar dos líneas. Por un lado es, y esto ya es el enfoque para los panelistas, desde la perspectiva de la coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, dos cuestiones. La primera, en la situación previa a la pandemia, esto es importante, en la situación previa a la pandemia, ¿cuál sería vuestro diagnóstico sobre la relación entre estos servicios? Y en función de este diagnóstico, ¿qué elementos determinan el actual statu quo? Es una reflexión compartida sobre cómo estábamos antes de que la pandemia viniese. ¿Cuál era el statu quo de ese nivel de comunicación y de relación? En la misma pregunta, si os parece, ¿qué aspectos críticos son los que la pandemia ha puesto de manifiesto de una forma, digamos, transparente? No era lo que ya se sabía, pero ahora ya se sabe y es transparente. Esa sería la primera ronda en este área temática. Posteriormente hablaremos de las lecciones aprendidas y cuáles son las acciones necesarias para resolver esta tipología de problemas que llamaríamos sistémicos, que llamaríamos institucionales. La segunda parte de la mesa ya entrarán las tecnologías. Hecho el diagnóstico, identificados los problemas, identificadas las propuestas sobre las acciones a tomar, ¿qué aporta la tecnología? Y dicho esto, adelante, empezar como queráis. ¿Quieres empezar tú, Juan Carlos? Okay. Muchas gracias, Lola. No sé si se oye. Sí. Bueno, primero de todo, destacar la pertinencia de la mesa, si se me permite. Ya en 1946, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Han pasado 75 años desde esta definición y todavía seguimos planteándonos la coordinación sociosanitaria, ¿no? Organizativamente hablando, desde mi punto de vista, las organizaciones sanitarias públicas tenemos tres grandes características. Como entidades grandes que somos, compartimos con otras muchas entidades de este tamaño
pues una fuerte estructura jerarquizada, ¿no? Esto lo podemos encontrar tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de servicios sociales. Yendo más allá, diría que como entidades sanitarias grandes y públicas, además tenemos una característica peculiar, ¿no? Es que tenemos una inercia que se lleva por delante cualquier estrategia, ¿eh? Entonces, de un tiempo a esta parte, no hay estrategia que se precie, me da igual que sea del ámbito hospitalario, de primaria, cronicidad, salud mental, que no hablemos del paciente en el centro, de la continuidad asistencial o atención integrada y del sociosanitario. Está en todas las estrategias, ¿no? Y luego sí que me gustaría destacar el hecho de que como entidades sanitarias grandes y públicas tenemos una característica que creo que es única, ¿no? En el ámbito público, reitero, y es que aunque existe una estructura jerárquica, realmente el poder está invertido, ¿eh? Los facultativos impactan mucho en las decisiones organizativas y, por supuesto, también en el sociosanitario, ¿eh? Y no quiero decir que estén haciendo nada malo. Quiero decir que en la medida en que en la consulta clínica, en la consulta médica, aterricemos soluciones usables que tienen un retorno de inversión para los médicos, ¿de acuerdo? Los médicos las van a adoptar, ¿eh? Otra cosa es que abordemos implantaciones, y se ha tratado en la anterior mesa, de una manera que llegan a la consulta y los médicos eso pues les supone una inversión en tiempo del que no disponen y además no ven un retorno de la inversión. Entonces, sí me gustaría, además, destacar el hecho de que, desde mi punto de vista, existe una proporcionalidad entre la dificultad de las actuaciones que queremos acometer y la transversalidad de las mismas. Y este es el entorno más desfavorable, el sociosanitario, porque tenemos estructuras jerárquicas en atención hospitalaria, estructuras jerárquicas en primaria, estructuras jerárquicas en la Consejería de Salud, estructuras jerárquicas en la Consejería de Servicios Sociales e incluso las entidades locales que llevan las unidades de trabajo social y que en algunos casos tienen sus propios sistemas de información. Entonces, organizativamente, desde mi punto de vista, es el entorno más desfavorable para abordar cualquier tipo de actuación. Sería un poco la conclusión. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos al otro lado, si os parece. Óscar. Gracias, buenos días a todo el mundo. Desde el punto de vista, bueno, yo explicaré un poco la experiencia o la estructura que tenemos en Cataluña, que entiendo que debe ser muy similar a lo que tenemos en otros lados. En Cataluña tenemos dos departamentos, el Departamento de Salud y CatSalut y el Departamento del Ámbito Social, con dos presupuestos y con varios intentos en los años de montar agencias de integración entre los dos departamentos. Se montó el Plan Interdepartamental de Atención Social y Salud en el 2012-2013. Según los cambios políticos que hemos ido teniendo, ha cogido más fuerza este órgano o ha ido haciendo como subidas y bajadas, y siempre intentando hacer procesos de atención integrada entre los dos departamentos. Aquí nos hemos encontrado también con un entorno de sistemas de información, que ya entraremos después, pero creo que no es menor decirlo ahora, con un jardín. Tenemos un jardín de sistemas de información en el ámbito social y en el ámbito de salud. O sea, tenemos muchos sistemas de información diferentes, que eso también es antes de la pandemia ya vimos que teníamos que intentar llegar a una coordinación y a una interoperabilidad entre estos sistemas. Y luego tenemos otras realidades que son los servicios básicos de social que dependen de los ayuntamientos. Por lo tanto, tenemos un departamento del ámbito social que no gobierna directamente las áreas básicas de social, sino que dependen de los municipios. Tenemos una atención especializada en el ámbito social que sí que depende más directamente del departamento del ámbito social, y las residencias, de las cuales tenemos unas residencias públicas que van con gestión directa del departamento social, pero luego tenemos unas 1000 y pico residencias del ámbito privado o público-privado que la gestión ya no es tan directa. Ante este escenario, gobernar e llegar a intentar hacer integraciones se plantea complejo. Cuando sobre todo, yo creo que, porque se están intentando, cuando tú hablas con los profesionales o cuando vas a territorio,
Ellos están haciendo acciones para intentar conectar las residencias con los centros de atención primaria, hacen procesos de atención integrada. Nosotros desde el área TIC intentamos ayudar, pero tiene que haber claramente un impulso estratégico político que sea el que primero empiece a empujar hacia ese camino de la integración con todo este escenario tan complicado que se nos plantea. Muchísimas gracias, Óscar. Chema. Buenos días. Buenos días. ¿Se oye? No, sí. Buenos días, muchas gracias a las 6 por organizar este foro. Como decía Lola, por primera vez nos vemos representados los servicios sociales. Yo pertenezco a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que a su vez pertenece a lo que se llama Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Como han dicho los dos compañeros, en Castilla y León también Salud tiene, por supuesto, su propia consejería y los servicios sociales también tenemos nuestra propia consejería. Desde los servicios sociales de Castilla y León siempre hemos considerado que esa división entre salud y los servicios sociales es buena porque ponen a los servicios sociales no al nivel de salud, evidentemente, porque siempre somos el hermano pequeño, pero por lo menos nos dan más visibilidad y más capacidad para llegar a nuestros ciudadanos. Como me decían también mis compañeros, efectivamente, la Junta de Castilla y León es una estructura también jerarquizada. En los servicios sociales, y más en una comunidad tan extensa como la de Castilla y León, la Junta de Castilla y León tiene ciertas competencias y otras competencias están derivadas en las corporaciones locales, que son los ayuntamientos y diputaciones, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Entonces es verdad que eso hace más complejo todo este sistema de coordinación. Pese a todo, yo creo que previo a lo que es la pandemia y por supuesto posterior a ella, la coordinación entre los servicios sociales y sanidad existe porque ha existido siempre. Es una coordinación muy al albur de los técnicos, de los profesionales de salud y de los profesionales de servicios sociales y ese interés que tienen personal en asistir a las personas, esa vocación que tienen tanto siempre los servicios de salud como los servicios sociales, ¿no? Pero es verdad que es una gestión compleja, que es verdad que en cuanto a los sistemas de información y los procesos están muy distribuidos en el territorio, en las organizaciones, y es una situación que actualmente esa coordinación se realiza entre personas con procedimientos rudimentarios, es decir, papel o correos electrónicos. También es verdad que generalmente en España los servicios sociales, en cuanto a sistemas de información, siempre han estado mucho más retrasados, hablo de sistemas de información automatizados, que los servicios de salud. También es verdad que el presupuesto no deja de ser mucho más inferior. Pero esa dispersión geográfica también hace más compleja la adecuación de los sistemas y la integración y coordinación de los sistemas de información. Por lo tanto, es verdad que a la pregunta que hacías, Lola, de previo a la pandemia, pues es verdad que hay una coordinación gracias a los profesionales. Posterior a la pandemia, pues yo creo que hay un interés porque esa coordinación sea de la misma forma, pero mejor y con más calidad de información para llegar más al ciudadano, pero que todavía estamos lejos de esa coordinación sociosanitaria de verdad en la que el ciudadano nos tiene que ver más coordinados. Yo no digo integrados, porque la integración es, vuelvo a insistir, peligrosa, porque salud se tiende a llevarse todo el presupuesto siempre de los servicios sociales, porque es normal, no hay dinero suficiente para pagar toda la salud y todos lo queremos así. Pero sí que es verdad que hay que mejorar esa coordinación entre sistemas de información y ahora lo tenemos al alcance de la mano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chema. José Antonio. ¿Se oye bien? Bueno, sí, mejor.
Bueno, pues empezaré por donde ha acabado Chema, que es por decir que efectivamente la coordinación sociosanitaria existe y ha existido, yo creo que siempre. Lo que pasa es que en un formato, como comentabas, es en un formato que no es trazable, que no sirve seguramente para tomar las decisiones adecuadas, pero como esa coordinación sociosanitaria existe y es una coordinación que está basada no tanto en base a la colaboración o a la coordinación, sino a la derivación, es un elemento que está muy integrado dentro de los sistemas asistenciales y si queremos que esa coordinación funcione y queremos que haya otro modelo de coordinación, tenemos que ofrecer a los profesionales algo lo suficientemente atractivo como para sustituir a las llamadas telefónicas, que actualmente son el ABC de la coordinación sociosanitaria y que además son efectivos, ¿no? En Euskadi y en el País Vasco, pues bueno, pues la coordinación sociosanitaria, como casi todas las actividades, se da en un contexto muy evolutivo, en la cual hay una cierta adaptación al medio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde hace ya bastantes años y con una cierta, digamos, no ingenuidad, pero sí quizás un cierto adanismo, pues empezamos a desarrollar algunas propuestas para que esta coordinación, para sustituir a la llamada telefónica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Una de ellas fue una herramienta auténticamente interoperable, el Interrai, que producía una interoperabilidad en términos reales, en términos absolutamente adecuados de la parte social y de la parte sanitaria, pero como suele pasar, cuando el medio es hostil a lo que intenta crecer, pues al final pues lo que acaba haciendo es se agostan este tipo de iniciativas, ¿no? El instrumento sigue siendo muy bueno, pero la realidad es que aquello pues, no prosperó, ¿no? Y luego también otra de las iniciativas que han coexistido también ha sido el desarrollo de una historia sociosanitaria. Una historia sociosanitaria con un desarrollo muy interesante en el cual pues, bueno, pues desarrollamos un conjunto mínimo básico de datos, se desarrolló pues, bueno, pues una estructura de hub, etcétera, etcétera. Pero una vez más, como comentaba, pues bueno, pues seguramente este tipo de iniciativas, pues bueno, pues cuando no cuentan con el aprecio digamos, del público al que van destinadas, aparte de que era un desarrollo, pues bueno, pues complejo, etcétera, pues todo esto pues no cuajó, ¿no? Y os he contado básicamente lo que podemos decir nuestros elementos de aprendizaje principales que hemos tenido en todo esto y era previo a la pandemia. Y previo a la pandemia ya estábamos en este punto. Estábamos en este punto en el cual estábamos viendo que había tantas barreras que por ahí no podíamos avanzar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la pandemia sí que ha servido, pues bueno, pues para dar un paso definitivo hacia la situación en la que estamos ahora y os dejaré con el suspense y luego en la segunda ronda de preguntas os comentaré en dónde estamos ahora, ¿no? Pero no todo van a ser errores. Yo creo que ha habido, sin embargo, una herramienta de coordinación sociosanitaria que es más que una herramienta de coordinación, una herramienta de implantación que parte de un principio o de un valor que yo creo que es muy importante, que es el de que la historia clínica pertenece a los ciudadanos, no pertenece a las instituciones, ¿no? Entonces, desde el año aproximadamente 2014-2015 se empezó a integrar a través de una herramienta concreta que se desarrolló desde Osakidetza, desde el Servicio Vasco de Salud, se empezó a integrar la historia clínica en todas las residencias y de forma de que todas las personas, todos los sanitarios que están en la residencia y todas las personas que viven en residencias, pues bueno, tienen acceso a esa historia clínica de Osakidetza, ¿no? Bueno, pues esto en la pandemia ha sido un factor de no solamente de absoluta fiabilidad y de coordinación, etcétera, sino que también ha sido un factor que ha servido para desangustiar muchísimo, tanto a sanitarios como a usuarios, por supuesto, ¿no? El hecho de que independientemente del lugar donde esté una persona, pues bueno, pues pueda tener acceso a tanto los profesionales que le atiendan como el mismo usuario, paciente, pueda tener acceso a toda esa información. Y bueno, pues este sería un poco el primer planteamiento. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, por favor. Buenos días. Para mí es
día hoy de primeras veces, primera vez hablando de servicios sociales y primera vez hablando de Comunmetric. Como decía Lola, he estado aquí varias veces, pero la primera vez que lo hago. Como además yo no pertenezco a la administración y no me deja hablar en esta primera aproximación sobre la tecnología, voy a dar una visión más académica de cómo veo esto. Empezaré haciendo un titular, resulta imprescindible un modelo de atención sociosanitaria, pero no porque lo diga yo, sino porque la Ley 27/2008 de 5 de diciembre ya apuntaba en esta dirección, en la dirección de una coordinación sociosanitaria, y lo define por una razón muy sencilla, diciendo que es el conjunto de cuidados destinados a las personas que por graves problemas de salud o limitaciones funcionales y o de riesgo de exclusión deben ser atendidas sanitaria y socialmente de modo simultáneo, coordinado y entendible. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en el 2008 se estaba planteando, no por capricho, sino por necesidad, atender de modo coordinado. Y además añade, y se debe ajustar a un principio de continuidad en la atención. Digo porque cuando luego hablemos de tecnología, veremos lo que esto también significa. Por tanto, tiene que haber una atención sociosanitaria porque hay ciudadanos, porque algunos de nuestros ciudadanos no basta con una atención social, no basta con una atención sanitaria, sino que tiene que ser simultánea en el tiempo. Y esto es así porque es conocido que algunos componentes o algunos elementos de tipo sanitario condicionan la vida desde el punto de vista de condiciones sociales y viceversa. Hay condiciones sociales que condicionan la evolución de la enfermedad. Por tanto, en mi primera intervención decir, es necesaria una coordinación sociosanitaria más allá de lo que ya hemos oído en la mesa, de que existan barreras de tipo organizativo, burocráticas, jerárquicas, etc. ¿Cuáles son las principales dificultades que hay, a mi juicio, en este momento? Y previa a la pandemia estaba claro. Básicamente, que no somos capaces, al menos desde que se define esta ley, y han pasado ya más de 12 años, no somos capaces de articular mecanismos en los cuales presupuestos, personas, recursos se pongan al servicio de un fin común, que es prestar una asistencia sanitaria y social de modo estable, continua y paralela en el tiempo. Por tanto, este debería ser el punto de partida. Es decir, los que estamos en la mesa no hemos inventado esto, obviamente, y lo que tenemos que intentar, yo creo, es entre todos, y luego hablaremos, yo creo, de la situación posterior a la pandemia, ver qué cosas tenemos que empezar a hacer, qué barreras tenemos que empezar a romper y, en definitiva, cuál es el modo más adecuado para prestar este servicio a los ciudadanos que cada vez, creo yo, va a ser más necesario. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Falta de coordinación en una prestación de servicios de este tipo significaría ineficiencia. Estamos de acuerdo, ¿no? Os miro también a las personas que estáis enfrente. Incluso cuando no hay coordinación, se supone que lo que va a haber es desperdicio. Estamos de acuerdo. Y se supone que una parte importante de la gestión de las organizaciones también tiene que ver con evitar ese desperdicio. Y yo quiero provocar un poco esta parte, este final de la primera ronda, participándoos de un artículo que al azar vino a mis manos del año 2017 y eran de un grupo de neumólogos. Y fijaros, ellos hacen una tabla y dice factores que influencian la ineficiencia en el sistema sanitario en España. Se estaba refiriendo en este caso estrictamente al ámbito sanitario porque son neumólogos. Y así se arrancan con unos 5 o 6 puntos y dicen, primero, un modelo colonizado burocrática y políticamente. Segundo, una falta de integración o una pobre integración entre los niveles, en este caso, asistenciales. Tercero, una burocratización de todos los procesos en lo que es la toma de decisión, los procesos burocráticos de la institución. Cuarto, ausencia de autonomía de gestión en las instituciones. Siguiente, una falta de incentivos para promover la eficiencia. Y siguiente,
una falta de instrumentos que permitan reconocer la excelencia entre los profesionales. Oye, estaban lanzados en este caso los neumólogos, al menos los que escribieron el artículo, pero yo creo que podemos compartir que esto es lo que callamos o con prudencia abordamos en todos estos debates. Es algo que está ahí, que sale, que surge, que somos todos políticamente correctos a la hora de abordarlo, pero que sistemáticamente es un mantra que está detrás de todas nuestras presentaciones, al nivel y al grado que en cada sitio, en cada comunidad, en cada momento esto se manifieste. En definitiva, en estos momentos estamos enfrentando no ya la coordinación, la articulación dentro del propio sistema sanitario, sino lo que supone cuando estos sistemas tienen que estar articulados para prestar un servicio a una persona que lo requiere. Y que si no hay articulación, la falta de calidad y la ineficiencia es enorme. Salud mental es un magnífico ejemplo. Nada fue más importante que la salud mental en determinados momentos, ¿os acordáis, no? Era la atención primaria, salud mental. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo? ¿Por qué salud mental es un excelente ejemplo? Porque requiere de un conjunto de dispositivos sociales, sanitarios, perfectamente articulados. Y cuando no están bien articulados, el conjunto de la prestación se hunde, se viene abajo. Y este es el tema en este debate. ¿Por qué? ¿Por qué ante la evidencia acumulada durante tantos años, por qué seguimos exactamente en la misma situación que hace 5, 10, 15 o 20 años? Sin más, esto me llevaría a plantearos la segunda parte. Bueno, y de todo esto, ¿qué lecciones hemos sacado? Es decir, ya hemos dicho la situación, hay una cierta coordinación, la gente se habla, los profesionales lo intentan, pero es como una especie de esfuerzo titánico a nivel individual y a nivel institucional el ir sobre esas barreras, que en este caso muchas tienen que ver con lo que los neumólogos aquí nos dicen. La pandemia ha puesto cosas de una manera tan transparente que incluso daría vergüenza ajena no tenerlas que enfrentar. Bueno, ¿qué lecciones aprendidas sacamos? ¿Qué es lo que está aquí para quedarse? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo que ha transformado? En definitiva, ¿qué acciones son las que se deberían de tomar? Aquí y ahora, y no por la pandemia, sino porque llevamos más de 60 años de historia hablando de este tema. Una ronda rápida, por favor, y pasamos a la segunda parte. Muy bien, Lola. Bueno, pues la verdad que incidir en el mensaje que he trasladado antes. Efectivamente, en el proceso sociosanitario hay un factor determinante, que es en la consulta del facultativo. En la medida que a este facultativo la información que se le esté proveyendo sea información relevante, que le genera un retorno de la inversión para tratar mejor sus pacientes, y la visión social es fundamental para los médicos, especialmente en el ámbito de atención primaria. Y en la medida que se establezca una coordinación con otros recursos, tanto sanitarios como son los profesionales de enfermería y recursos sociales como son las unidades de trabajo social, esto el médico lo va a dar por bueno y lo va a impulsar, que es el elemento clave en la coordinación sociosanitaria. Pero reitero, lo decía antes, tiene que ser desde un prisma de usabilidad de las aplicaciones, de retorno de la inversión, que tenga unos resultados, un control mejor de las patologías, de las terapéuticas, de la adherencia a los tratamientos y, por supuesto, que los médicos dispongan de tiempo para trabajar de esta manera, porque trabajar de esta manera, que es trabajar bien, es de forma consensuada con otros profesionales, de forma consensuada con el paciente, definiendo unos indicadores de salud y unos indicadores sociales a los que el paciente también se tiene que comprometer hasta dónde puede llegar. Trabajar de esta manera lleva mucho tiempo y no es compatible con la forma en la que está definida la atención primaria y las agendas, que al final en muchos de los casos lo analizáis y un porcentaje muy grande de las actuaciones son actuaciones de carácter administrativo o actuaciones que coloca especializada en el ámbito de primaria, pero que no aportan valor a los resultados en salud, que además, como decía al principio, tienen una componente no solo de salud desde el punto de vista sanitario, sino también de salud mental y social, que son los grandes olvidados a los que antes Lola hacía referencia. Bueno, yo me quiero referir durante la pandemia a un tema muy concreto, y es de repente
la ley de dependencia configuraba las residencias como una prolongación del domicilio. Y quiero hacer una reflexión. Durante la pandemia yo creo que hemos aprendido que no son centros sanitarios sense stricto, es otra cosa. Por tanto, yo creo que en algún momento se pensó que podíamos tener ambos ámbitos separados, el sanitario y el social, porque ya ocurría lo que tuviera que ocurrir en las residencias. La segunda cosa que yo creo que hemos aprendido, hemos visualizado que la gente que está institucionalizada, la gente que al final se le atiende porque tiene una situación de dependencia que obliga, en España son en torno a 1.400.000 personas y de esas aproximadamente 400.000 están en residencias. Y esas residencias, para bien o para mal, en un 70% son privadas. Por tanto, deberíamos haber aprendido que la asistencia sanitaria debe llegar a las residencias. Y al final, bueno, todos sabéis las consecuencias. ¿Se podía haber hecho? Sí. Los ciudadanos institucionalizados en las residencias son más fáciles, diría incluso yo, de manejar desde el punto de vista sanitario, y a la prueba me remito con la vacunación. Ha sido más fácil vacunar a la gente institucionalizada que al resto de la población mayor, por poner un ejemplo. Por tanto, ¿qué deberíamos aprender? ¿O qué deberíamos haber aprendido? Que tenemos las posibilidades con la gente que tenemos en nuestras residencias, estoy poniendo un caso concreto dentro de los servicios sociales, de trabajar con ellos en un modelo muy semejante a una atención domiciliaria con usuarios que están concentrados en un lugar muy concreto. Se pueden establecer planes entre sanidad y servicios sociales que nos permitan una atención coordinada. No parece tan difícil, la vacuna lo demuestra. Y a partir de aquí, no empezar a descargar culpas de un lado para otro, sino básicamente coordinar, como decías antes, primaria, especializada, servicios básicos de atención social, en un modo en el cual demos el mejor servicio al ciudadano. Y después de todo esto veremos qué herramientas necesitamos, que yo creo que será la última parte, pero que en cualquier caso el aprendizaje es, no sabíamos exactamente lo que teníamos organizado, nos hemos dado cuenta y deberíamos aprovechar que toda esta gente que está institucionalizada podemos hacer planes con una eficiencia mayor que si estuvieran de otra manera. Sí. Bueno, yo lo que veo es que me vais echando cebos a los que yo entraría, pero bueno, por no dejar con la intriga al respetable, seguiré con mi diagnóstico que he comenzado antes, ¿no? El diagnóstico lo que determinaba en definitiva es que había habido algunas iniciativas que las habíamos conceptualizado como erróneas y otras, pues bueno, pues como bastante acertadas, ¿no? Pero de ello nos indicaron, hubo dos datos que nos llamaron la atención poderosamente. Uno de ellos es la fascinación por el dato que tienen las administraciones. La cuestión de que se generen data lakes, que se generen repositorios, que se generen espacios o sitios donde se pueda ir a acudir el dato, ¿no? Y realmente es todas estas cuestiones, pues bueno, pues las vemos y esa ha sido, digamos, la evolución que ha tenido o hacia donde yo creo que nos estamos dirigiendo ahora, que es la implantación y, digamos, de una forma un tanto fanática de todo lo que es la interoperabilidad sociosanitaria. Ese va a ser nuestro eje central. Ese va a ser nuestro eje central, pero además va a ser un eje no prescriptivo como el que teníamos antes, ofreciendo herramientas, etcétera, sino en torno a casos de uso que están demandados. Y en casos de uso que están demandados muchas veces por razones administrativas. La interoperabilidad para la obtención del informe de salud que es necesario para la valoración de dependencia. La interoperabilidad para la atención temprana que conjuga los tres sistemas, el educativo, el social y el sanitario. Es decir, buscando la complicidad y la utilidad para nuestros destinatarios, porque detrás de nuestros destinatarios que están los profesionales es donde están los pacientes. También dando en todo esto, que yo creo que también de alguna forma lo hemos mencionado, ¿no? Dando una centralidad importantísima a todo lo que es lo funcional. Y simplemente llamando al dato, pues cuando nos sea útil ese dato, pues para tomar las decisiones adecuadas, ¿no?
Y en todo este transcurso y en todo este desarrollo y pensamiento sobre la interoperabilidad, lo que nos hemos encontrado, y quizás esa sea la tercera parte de todo esto, todas las oportunidades que están abiertas en torno a la administración electrónica y a cómo los datos pueden circular a través de canales que están ya abiertos, ¿no? Pero sobre todo, la mayor de toda mi intervención, quiero que sea que la centralidad en todo esto ya no solamente del paciente, es de la funcionalidad. Las cosas que no son útiles, antes lo decías, Juan Carlos, las cosas que no son útiles no progresan. No vendemos productos y si esos productos no nos los compran, pues bueno, pues no prosperan, ¿no? Y solamente no los compran cuando son lo suficientemente útiles como para sustituir, como he dicho antes, a otros procesos que también están implantados. Bueno, gracias. Un tema aquí interesante, lo que acaba de decir, es si hiciésemos un estudio de la utilización de las historias clínicas electrónicas, nos llevaríamos la sorpresa de los cientos de informes que están desarrollados y que no usa absolutamente nadie, y se han llevado muchísimas horas de desarrollo. Sin más, Chema, por favor. Gracias. Sí, vamos a ver, yo vuelvo a insistir en que efectivamente hace falta esa interoperabilidad, pero que esa integración sociosanitaria no es útil y las experiencias yo creo que lo demuestran. Quiero decir, la historia sanitaria tiene que existir, la historia clínica, y tiene que existir la historia social, y ambas tienen que ser interoperables para los profesionales de un ámbito y de otro. Porque efectivamente, como bien decía el compañero de La Rioja, los profesionales de salud necesitan esa información social y los profesionales de servicios sociales necesitan de esa información de salud. Al hilo de lo que decía Miguel Ángel, efectivamente, las residencias ya tienen, de hecho, esa coordinación sociosanitaria y hay derivaciones con las unidades de convalecencia sociosanitarias actualmente, por lo menos en Castilla y León, y me imagino que en todo el territorio español, y ya existe esa coordinación sociosanitaria. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que todo eso esté más automatizado, más orientado al proceso, más orientado al ciudadano y a su proyecto de vida. Efectivamente, salud es muy importante para los servicios sociales porque en muchos casos de detección, muchos casos de derivación, detección, por ejemplo, en violencia de género, detección en cuanto a otro tipo de aspectos sociales, pues se detectan por los servicios de salud. Por otro lado, también los profesionales que los hay de salud en esas residencias públicas y esas residencias privadas necesitan acceder a sistemas de información que actualmente son opacos para ellos. Y son también médicos, son enfermeras, son profesionales de la salud que están en esas residencias públicas y privadas, pero cada uno tiene acceso al sistema. Y eso nos lo encontramos en el territorio, nosotros en Castilla y León no tienen acceso. Un acceso que cuesta muchísimo. Y también sería muy interesante para los médicos de atención primaria, atención especializada, acceder ya no a la historia social, a la propia historia clínica de los pacientes, de las personas que están en las residencias y que no acceden. Acceden cuando les llevan el papel o les llega el correo electrónico. Por lo tanto, pues sí, efectivamente hay bastante que mejorar. Pero insisto que tiene que ser una coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, porque si no podemos caer en que, vuelvo a repetir, que la sanidad lo copa todo, lo alcanza todo, y entonces los servicios sociales quedarían reducidos a la mínima expresión. Es verdad también que los servicios sociales, luego hablaremos, necesitan que sus sistemas de información estén acordes para esa interoperabilidad con los servicios sanitarios. De nada sirve unos servicios sociales que no tengan un mínimo sistema de información y que no puedan interoperar con los servicios de salud, que siempre, evidentemente, o da la sensación de que siempre van a estar mucho más avanzados que los servicios sociales en ese aspecto tecnológico, ¿no? Entonces, por tanto, queda mucho por hacer, se puede hacer, y ahora nos encontramos después de la pandemia unos ciudadanos que requieren, nos exigen de esa coordinación, porque ¿quién hubiese imaginado que un médico de atención primaria te iba a ver algo vía el WhatsApp? Y ahora algunos profesionales, porque por su carácter de acercarse más al paciente y demás, lo están haciendo, al margen de los servicios tecnológicos que les ponen
los servicios informáticos de salud, y lo están haciendo. Por lo tanto, es verdad que el paciente, la persona, está demandando de esa conectividad que antes era inimaginable. Entonces, bueno, pues la tecnología está ahí, el desarrollo informático está ahí y es cuestión de que se pongan de acuerdo en esos protocolos, en esos procedimientos para automatizarlos y que los procesos, pues de verdad, que existen en papel y que están funcionando, pues sean más ordenados con esa facilidad de los sistemas de información automatizados. Sí, bueno, una cosa que es importante dentro de lo que estás comentando, Chema, es que hay que conocer un poco cómo fue la historia del desarrollo de las prestaciones sociales en España. Es decir, cuando nosotros hablamos de los países nórdicos o otros países con un desarrollo de la red social importante, fueron redes que incluso ya estaban diseñadas antes de la famosa crisis del petróleo del 74. Es decir, y aquí en España esto se empezó muy tarde como estructuración, con unas crisis económicas ya absolutamente real, y llevamos arrastrando esta carencia de articulación de lo que es el ámbito de protección social como tal desde hace tiempo. El invento de lo sociosanitario como término, que no lo encontramos igual en ningún otro sitio con ese término, es un poco el hacernos trampa en solitario. Hablamos de sociosanitario para mezclar el presupuesto de lo que tiene presupuesto, que es sanidad, con una parte que implicaba lo social. Por tanto, no tiene todo el sentido que en estos momentos entendamos que hay dos líneas de servicios, que el hecho de que sean dos líneas de servicio no significa que el servicio no tenga que estar integrado para prestarlo, que es distinto. O sea que es interesante también esto. Óscar, cuando quieras, por favor. Sí, yo en el sentido de lo que comentaba Chema también, porque llevamos años, bueno, al menos en mi experiencia personal desde el año 2012, intentando hacer un modelo de integración TIC entre los dos departamentos. Y lo que nos encontramos, y hemos hecho cosas, porque hemos interoperado en Barcelona. Barcelona la ciudad está interoperando las áreas básicas de social con las áreas básicas de primaria. Estamos midiendo el uso que está haciendo cada tipo de profesional, que ya empezamos a tener datos, ¿no? Y dices, hostia, pues parece que lo importante era interoperar, pero luego te das cuenta que faltan más cosas, ¿no? Y referente a esto, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que desde el año 2012-2013 que empezamos el proyecto los hemos conectado hace 3-4 años, y para conectar Gerona estamos tardando 2 años más? Y todavía no hemos conectado las otras 2 provincias. ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Pues lo que está pasando, primero, aparte de todos los cambios políticos que vamos teniendo en Cataluña, que estamos distraídos con ese tema y nos van cambiando las estrategias, pero aparte de eso, nosotros somos cabezones y vamos tirando, porque hemos tenido la suerte de estar siempre los mismos durante estos últimos años. Pero esto que comenta Chema tiene toda la razón del mundo. O sea, cuando nosotros ahí en Cataluña tenemos una plataforma transversal que nos permite interoperar con todos los sistemas que tenemos en salud, ¿no? Tenemos 900 entidades proveedoras conectadas a la historia clínica compartida, y dijimos, hombre, tenemos una plataforma de interoperabilidad inmensa, porque por desgracia tenemos muchos sistemas de información heterogéneos en Cataluña, en salud, pues ahora nos encontramos lo mismo en social. Pues les ofrecemos a Social nuestra plataforma de salud para interoperar, los enchufamos como un proveedor más y ya lo tendríamos resuelto. Pues no. Pues no, ¿por qué? Por este miedo que hay entre que el pez grande se coma al pez pequeño. Entonces, ¿dónde creo que podríamos tener la solución? Porque esto es una realidad en todos los lados, ¿no? Luego te vas a NHS, Integrated Care Systems, ¿no? ¿Qué han hecho ahí? Han dicho, oye, vamos al territorio y les ponemos los recursos, que se organicen y que ellos colideren con los partners que hay en el territorio para montar modelos de integración. Y desde arriba, abajo, pero es que para mí lo más importante no es el bottom-up, porque eso existe. Tenemos a todos los profesionales intentando coordinarse y a todas las entidades proveedoras con los ámbitos, con los ayuntamientos, con las residencias, montando modelos muy, muy buenos de coordinación. Pero no tienen un soporte estratégico, ni un soporte tecnológico, ni un soporte económico y funcional para dar un modelo único a todo el país o a todo el sistema o a toda la región. Entonces, yo creo que una de las cosas básicas, ¿no? Y viendo los que parece que lo están haciendo bien, como son los ingleses, pues es, primero, una implicación institucional a lo más alto. Que las dos consejerías, si no vamos a unificar presupuestos, pues que haya una implicación altísima, a alto nivel, y a partir de ahí destinar una agencia única que se dedique a trabajar este modelo, con un presupuesto destinado para eso, que venga de las dos bandas. Ya no integramos, pero como mínimo hacemos una agencia única, hay una implicación política
importantísima para este tema, presupuesto único, que no será el pez grande y el pez pequeño, sino ponemos un presupuesto a esta agencia y un plan estratégico TIC para ayudar con todas las herramientas a esta integración. Porque lo otro ya está, los funcionales, los profesionales, los procesos, todo eso ya llevan años y nos están esperando a nosotros, a que les ayudemos, ¿no? Yo creo que de las lecciones aprendidas para mí es eso, es vamos a mirar quién lo está haciendo bien, quién lleva tiempo intentándolo, aprendamos de nuestros errores y de todo lo que llevamos intentando hacerlo y algo está pasando ahí que no, y son estos miedos, son estos presupuestos, son estas discrepancias estratégicas entre un departamento y el otro, y busquemos soluciones compartidas, únicas, que nos permitan llegar a una resolución más alta y más rápida, porque todos sabemos que no es un problema técnico, es un problema... Luego están los legales también, porque luego te metes que cuando empiezas a interoperar, que si la estandarización, porque no hay estándares en el ámbito social. Entonces tienes que trabajar que si empezar con el SNOME. Todo esto ya lo hablaremos en la segunda parte, y luego la parte legal, que también pero no son stoppers definitivos. Yo creo que el tema está ahí. Bueno, yo creo que con esto hemos sentado un poco las bases para pasar a esa segunda parte, que es la que realmente nos enfrenta a decir, vale, tecnológicamente hemos dicho que los problemas no son tecnológicos, lo cual no significa que no haya una complejidad tecnológica por muchas de las cosas que habéis señalado absolutamente todos y que los que estáis escuchando conocéis a la perfección. Pero lo cierto es que aquí estamos, muchas personas estáis con ese ámbito de responsabilidad. Y si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña. Es decir, desde las responsabilidades que aquí se tienen, qué se puede hacer, qué uso podemos hacer de las tecnologías y cómo podemos ponernos de acuerdo entre profesionales en un nivel de responsabilidad que podemos hacer para salir de esta parada que tenemos y que es crónica. Entonces, cuando queráis, si quieres, empieza tú, Óscar, que estabas hablando del tema. Bueno, yo en el ámbito más operativo, ya siguiendo el discurso, si ya tuviéramos todo esto que hemos dicho, ¿no? Ya tenemos un presupuesto único, una agencia, un acuerdo institucional y tal, nos ponemos a trabajar y entonces nos empezamos a encontrar con los problemas reales. Y los problemas reales que nosotros nos hemos ido encontrando ha sido la diferencia de madurez de los sistemas de información entre un ámbito y el otro, pero eso es salvable porque tenemos otras posibilidades. La diferencia de estandarización del dato, ¿no? O sea, tenemos muchos estándares en salud y tenemos catálogos locales en cada municipio que nosotros lo hemos ido salvando haciendo mapeos con SNOMED. O sea, hemos dicho, venga, va, pues cogemos todo el catálogo de Barcelona y lo mapeamos a SNOMED. Y luego hay un proyecto con la Fundación TIC Salud que estamos intentando hacer un catálogo universal de problemáticas sociales y de temas sociales, ¿no? También con SNOMED, ¿no? Y se está intentando trabajar también con gente de otros ámbitos legales, europeos, para hacer un catálogo único igual que tiene salud. O sea, salud tiene un catálogo internacional del CIN-10 o tiene, ¿no? Tenemos el LOINC, pues todo eso en social, si queremos interoperar, también lo vamos a necesitar. Pues para mí estos son temas que hay que empezar a trabajar ya en paralelo. El ámbito legal es otro tema importantísimo. Cuando empiezas a querer interoperar entre sistemas de información, o tienes el consentimiento informado del ciudadano, que es como hemos conectado Barcelona. O sea, Barcelona lo conectamos hace 4 o 5 años porque el ciudadano presenta el consentimiento informado. Eso genera un flag al sistema que tenemos un repositorio activo de consentimientos y permite el intercambio online de la información de salud y social. Pero eso sirve para la visita, para el acto asistencial en ese momento. Pero si tú quieres hacer estrategia o quieres hacer predicción o quieres hacer análisis de procesos clínicos sociales, necesitas tener los grandes datos compartiendo entre repositorios centrales de los varios departamentos y ahí no tienes consentimiento. Por lo tanto, las leyes ahí nos tienen que ayudar también. La RGPD también ya abre puertas por ese camino, pero hay que aplicarlas, ¿no? Y nosotros siempre decimos que hay 4 niveles, el ámbito institucional, el ámbito institucional político, el legal, el tecnológico, ¿no? ¿Qué estrategia TIC utilizamos? Y luego la estandarización y la semántica. Si no tienes esos 4 niveles, es muy difícil empezar a trabajar una interoperabilidad real en un territorio, ¿no? Y luego el dato que quieras compartir, montas comisiones de trabajo entre grupos de profesionales de los 2 ámbitos y ellos ya nos dicen cuál son la información que quieren compartir.
Ahí era el tema de la interoperabilidad y luego ya estábamos pasando al ámbito del trabajo compartido. O sea, no solo lo que os decía de Barcelona. En Barcelona ya interoperan, pero no tienen un ámbito colaborativo de trabajo, sino que cada uno trabaja con su sistema, se están pasando los datos, pero falta un paso más para mí, que es el ámbito colaborativo, ¿no? Que en algunos procesos clave estemos interactuando, no solo intercambiando información, sino trabajando en el mismo proceso y compartiendo esa información más estratégica del caso, ¿no? Pues efectivamente, sí que estoy totalmente de acuerdo con Óscar en el fondo de la cuestión. Sí que es verdad que la forma sería lo ideal, pero lo veo de difícil implantación, porque ese tipo de organizaciones mixtas al final terminan derivando en un ámbito o en otro, y generalmente siempre en el ámbito de salud, pero es una sensación. Vamos a ver cómo estamos ahora, por ejemplo, el modelo que nosotros conocemos, que yo conozco, que es el de Castilla y León. Nosotros sí que tenemos el dato estructurado y el dato homogéneo en el territorio, porque la política de la Junta de Castilla y León desde hace muchos años fue el tener un sistema de acceso unificado a los servicios sociales que incluye a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales. Por lo tanto, nuestro sistema de acceso unificado no solamente tiene las prestaciones propias de la Junta de Castilla y León, sino también los servicios sociales de base de todo el territorio de Castilla y León. Por lo tanto, los servicios sociales de Castilla y León sí que estamos preparados para esa coordinación, esa interlocución con sanidad. Nosotros tenemos automatizados prácticamente todos los procesos, identificados al ciudadano en todos los procesos, desde atención a las personas mayores, a las personas con discapacidad, menores, infancia, mujeres víctimas de violencia de género, etc. Por lo tanto, para nosotros ese no es un problema. La Junta de Castilla y León hace unos años sacó un proyecto sociosanitario con fondos europeos que se denominó Argos, en el cual hubo una colaboración sociosanitaria en un ámbito tecnológico y demás, y que sí que se estableció en los procedimientos, los procesos y demás, pero sí que aquí yo denoto que son los sistemas tecnológicos, en este caso de la salud de Castilla y León, los que están por detrás y no se pueden interconectar con los sistemas de los servicios sociales. Es decir, tienen una historia primaria diferenciada a la historia clínica, sí que se van haciendo integraciones, pero cada hospital es un mundo, me imagino que el resto del territorio de España igual, en el cual cada hospital determina cuáles son las actuaciones y demás, con lo cual es complicado ya de partida por los servicios de salud compartir esa información ya con cualquiera, y máxime con los servicios sociales. Los procesos, efectivamente, como bien decíamos todos, ya están encima de la mesa y los profesionales generalmente trabajan todos con esos protocolos y esos procesos. ¿Y cómo se puede incorporar los profesionales con cada rol, profesionales del ámbito de la salud y los servicios sociales? Pues a través de soluciones informáticas que también las empresas nos ponen a disposición y que ya están en el mercado y por lo tanto son sencillos de utilizar. Es que todos se pongan de acuerdo. Sí que es verdad que para unos profesionales y para otros hay que hacer esas integraciones en sus propios sistemas de información. En nuestro caso sería establecer un rol para el profesional de salud dentro de nuestros sistemas y en el otro lado pues lo mismo, ¿no? Es decir, que a través de un escritorio profesional puedan integrarse diferentes tipos de profesionales de tal forma que puedan interactuar. Técnicamente es sencillo, hace falta hacerlo. Entonces, quizás la agencia puede ser necesaria, pues seguramente sí. En la práctica pues va a ser complicado, pero la tecnología solamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que hace falta es que alguien de arriba diga pues hágase, porque realmente en este caso los tecnólogos tenemos a disposición y si no con la ayuda de las empresas, de las cuales aquí hay muchas, tenemos la capacidad de hacer esa integración. Ahora mismo nosotros, todos los procesos de aquel proyecto quedó en el proyecto y se siguen las cosas haciendo de la misma forma que se estaban haciendo generalmente, como he dicho anteriormente, con la buena voluntad de los profesionales. Sí que es verdad que tenemos ciertas, ya a nivel más técnico, a nivel de direcciones generales, de un lado y de otro, pues ciertas actuaciones, como casos de teleconsulta,
para que no se trasladen a los pacientes, a las personas de las residencias públicas, a los hospitales cercanos y que pueda el médico interactuar. Parece algo de ciencia ficción, pero es algo, claro, que el ciudadano dice, bueno, ¿y cómo no lo habéis hecho esto antes? Pues sí, es verdad, pues parece increíble. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, esa teleconsulta. Nosotros en Castilla y León ya estamos trabajando en un modelo de teleasistencia avanzada también, en el cual seguramente los servicios de salud tengan mucho que decir en todo eso, en ese proyecto de vida de la persona, en el cual los servicios de salud, claro, es un servicio de teleasistencia a la persona desde el ámbito de los servicios sociales, de atención al domicilio, pero seguramente los servicios de salud ahí tengan mucho que decir y las soluciones técnicas ya están preparadas, están al alcance de la mano, hace falta esa decisión, ¿no? Por lo tanto, es verdad que en general los servicios sociales parten de unos sistemas de información más obsoletos, pero desde luego no tiene que ser una dificultad para poner en un momento determinado en valor y hacer esa coordinación a nivel del dato, a nivel de la información. Nosotros en ese proyecto ya empezamos con HL7 España incluso a establecer unos estándares propios de HL7 para servicios sociales, un proyecto, pero en nuestra historia social única sí que tenemos esos estándares semejantes a salud, pero ampliados al ámbito de los servicios sociales. Por lo tanto, no es nada complicado. Hay que tener los sistemas de información de los servicios sociales ordenados y a partir de ahí, pues hacer esa comunicación con los servicios de salud. Por lo tanto, la tecnología está ahí a nuestra disposición y yo creo que es cuestión de voluntad. Sí. Bueno, dos cuestiones previas. Una, que siempre estamos aquí hablando del sistema sanitario que se come al social y tal, cosa que es verdad. En Escocia, que tienen integrado el social y el sanitario, a nivel presupuestario y a todos los niveles, lo veían con mucho pavor el tema de qué iba a pasar cuando se integraran y tal. Atención primaria y servicios sociales se coordinaron rápidamente y el coco era el hospital, que es el hospital. Cuando hablamos del sistema sanitario, los que realmente se comen todos muchas veces es pues, bueno, pues todo lo que está en torno a la atención hospitalaria, ¿no? Y dicho esto, decir que el sistema sanitario no solamente por esas cuestiones presupuestarias es un sistema más potente, sino porque también en sí mismo es autosuficiente también desde el punto de vista social. La cantidad de información de servicios sociales, seguramente una información no tan contrastada y no tan valiosa como la que proviene de los servicios sociales, entre otras cosas porque en el sistema sanitario no está la dimensión prestacional que tienen los servicios sociales. Pero entonces al sanitario, digamos, está poco, digamos, inclinado de forma natural a todas estas cuestiones porque esa información ya las obtiene de una forma u otra en la consulta, ¿no? Y luego también una declaración de principios. La interoperabilidad es ni más ni menos que una capa del desarrollo funcional y es posible que ni tan siquiera sea la más importante. Es una especie de catalizador, lo que capacita, ¿no? Pero la interoperabilidad no es un fin en sí mismo, ¿no? Y aquí antes hablábamos Antes se ha hablado de los casos de uso. La interoperabilidad es útil en los casos de uso porque en los casos de uso ya existe ese contexto de colaboración previa y están ya, digamos, orientados de forma natural los actores a todo esto, ¿no? Más cuestiones y ya yendo un poco a cuáles son los elementos a partir de los cuales nosotros estamos desarrollando la interoperabilidad. Por una parte están antes he comentado, ¿no? La administración electrónica obliga a la facilitación de los trámites que se puedan hacer electrónicamente a los ciudadanos. Estoy hablando pues de la solicitud del catastro, de empadronamiento, etcétera, etcétera, que todo lo que se pueda hacer electrónicamente no tenga que ser hecho, por lo menos ese es un poco el marco que existe legislativo, que existe en Euskadi, ¿no? Y en base a eso ha habido una serie de desarrollos corporativos, ¿no? Una serie de desarrollos institucionales, auténticos nodos de interoperabilidad a través de los cuales circulan datos que los solicita el ciudadano y si la administración que los posee los tiene, pues bueno, pues son, digamos, lanzados de una forma síncrona, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema para que a través de esos nodos circulen también información social y sanitaria?
pues seguramente es un problema normativo. La administración electrónica implica que solamente circulan esos datos que tienen detrás un respaldo administrativo, es decir, son requisitos administrativos, por decirlo así, ¿no? Pero seguramente si desarrollamos, y este es yo creo que es un proyecto bien interesante, ¿no? La normativización de la interoperabilidad sociosanitaria, es decir, cuáles son los datos que pueden circular, cómo tienen que circular, cuáles son las características que tienen que tener. Tendremos seguramente esa base normativa para que también el Estado, bueno, las instituciones, digamos, puedan incorporar este tipo de información, este tipo de dato a lo global, ¿no? Y ese es un elemento que ahora ya estamos trabajando. Y el otro es pues, la información punto a punto. La información punto a punto, lógicamente, es mucho más compleja desde el punto de vista del desarrollo, pero también es una información, yo creo, que muy interesante, pues porque efectivamente, como comentabas, los protocolos de HL7 y tal, pues bueno, pues son ya cada vez más prevalentes y cada vez vamos a estar más en disposición de desarrollarlos. Pero sí que nos encontramos aquí con mientras que por lo menos en el caso del País Vasco hay una sola plataforma, que es la historia clínica de Osakidetza, Osabide. En el campo social, pues bueno, pues nos vamos a encontrar con la historia social de políticas sociales del gobierno. Cada diputación tendrá una, cada ayuntamiento grande tiene otra. En fin. Bueno, pues eso es una cuestión mucho más complicada, pero yo creo que si las puertas, los puertos en los cuales se tiene que ejercer esa interoperabilidad, como comentabas, están abiertos y hay una disposición, pues ¿por qué no, no? Pero insisto, la interoperabilidad no es un fin en sí mismo. La interoperabilidad siempre en ese contexto del caso de uso, en ese contexto de la construcción de abajo arriba, no de arriba a abajo. En el cual uno consume el dato cuando lo necesita, no que tenga uno una especie de muestrarios de datos a ver a cuáles accedo hoy, sino cuando lo necesito para el trabajo que estoy haciendo, entonces que el sistema me permita acceder a ese dato. Bueno, yo me gustaría enfocar con un prisma distinto. Pudiera ser que, como estabas comentando ahora, se resolvieran los temas administrativos. Bueno, utilizando tecnología. Probablemente es verdad que con la interoperabilidad pudiéramos resolver los temas de un registro, que por cierto sería estático, en el mejor de los casos, que sería la historia, el nombre que le queráis dar. Pero yo creo que la preocupación que deberíamos tener en este momento es otra, y es, en una sociedad que camina hacia lo digital, ¿qué servicios vamos a prestar a nuestros ciudadanos de modo más eficiente utilizando lo que tenemos a mano? A mí a veces cuando se habla de todo esto me parece que nos focalizamos mucho en lo complejo y lo que tendríamos a mano porque tenemos esas tecnologías no lo hacemos. Ha puesto Chema yo creo un ejemplo antes. Utilizamos, algunos profesionales, da igual, del ámbito que sea, utilizan el WhatsApp para relacionarse con los usuarios porque las instituciones no ponen herramientas a su alcance. ¿Cuál creo que es el enfoque? Pues el enfoque sería, no hagamos esto que es muy latino de ponernos a hacer cosas sin haber pensado, sino que deberíamos pensar qué procesos y qué catálogo de servicios queremos prestar a nuestros ciudadanos y qué capacidades tenemos para prestar estos servicios. Algunos servicios serán presenciales y otros se podrán hacer de otro modo. Y para mí esta es la clave. ¿Cuáles son las barreras que hay en este momento? Se habla poco, yo creo. Yo creo que en el ámbito de lo social hay unas barreras distintas al sanitario, básicamente porque los profesionales son mucho más diversos y hay una barrera inicial de la que se habla poco, que es la propia barrera digital. Nos deberíamos preocupar en empezar a formar, informar y traer a nuestros profesionales al valor que tiene lo digital. Porque si no, dará igual. Montaremos un montón de cosas, pero no lo utilizarán. Habrá barreras, lo hablábamos a la entrada, barreras de todo tipo. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la transformación, etcétera, etcétera, es fundamental. El segundo tema, que lo habéis mencionado, si tenemos un catálogo de servicios digitales o no digitales estupendo, pero no tenemos liderazgo, si nuestras organizaciones no lideran, y estoy hablando de las dos, no haremos nada. Y la tercera cosa es que tenemos que gobernar la información que tenemos. Necesitamos gobernar la información para prestar los mejores servicios posibles en cada momento. No todo es presencial, no todo es digital, no todo es analógico.
Todos estos servicios digitales, lo que se han demostrado durante la pandemia es que cuando hemos estado con el agua al cuello, hemos utilizado lo que teníamos a nuestro alcance. Y por cierto, probablemente nuestros usuarios lo han agradecido. Hemos hecho cosas tan sencillas, lo bien mencioné antes, como hacer una videoconferencia con la familia desde la residencia, hemos hecho alguna consulta con atención primaria desde la residencia, hemos hecho cosas. Y esto no creo que había pisado tallos. De hecho, todo lo contrario, es decir, cada uno mantenía su ámbito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer ámbitos comunes y no necesariamente, como decías tú antes, hay que mezclar presupuestos. Lo que hay que es montar cosas que queremos hacer y tener claras que las queremos hacer. Y a partir de aquí, ir decididamente a hacerlas. Porque si no, nos pasarán por la izquierda, o nos pasarán en este caso por la derecha. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, al final, van a buscar el medio de acercarse a lo que necesitan. Esto es en todos los ámbitos. Nos está pasando en estos ámbitos, pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, por resumir, yo creo que hay que pararse a pensar, definir cuáles son los servicios que se quiere prestar en eso que yo denominaba continuidad simultánea y estable, ver qué se puede hacer aprovechando, no porque haya que hacerlo, lo que tenemos a nuestra disposición y ponernos a hacerlo de forma decidida. Bien, este apartado tecnológico, si me lo permitís, lo voy a abordar desde las tres experiencias que desde mi punto de vista fueron más relevantes en materia sociosanitaria en La Rioja, que es donde las conozco de primera mano. La primera de ello, y además la primera referencia, y creo que no se ha comentado, es fundamental desde mi punto de vista para abordar cualquier estrategia de interoperabilidad en el ámbito sociosanitario, tener una base de datos de usuarios única. En La Rioja, pues al final, ¿de qué forma se resolvió? Se desarrolló el registro de usuarios únicos de servicios sociales que se apoyaba en la base de datos de aseguramiento en Civitas. Obviamente, cuando se tenía que dar de alta un usuario en servicios sociales que no tenía derecho a aseguramiento sanitario, pues se le creaba con un identificador autonómico, pero de esa manera teníamos referenciada toda la información que se estaba generando en los sistemas de información sanitarios con los sistemas de información de servicios sociales. Teniendo este pilar, que es un pilar fundamental, la identificación única de ciudadano, en La Rioja y de la mano de un proyecto que fue el abordaje de la cronicidad, además está aquí José Ignacio y Nieto con nosotros, que fue consejero en ese momento y quien lo impulsó, buen gestor y mejor persona, tengo que decirlo. La verdad es que se hizo una actuación muy interesante, ¿no? Se trajo una visión única de paciente, en la cual había información de primaria, información de especializada y había una pestaña para todo el entorno social de nuestros ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Cuando fuimos a pintar la información de servicios sociales, y había información de gran relevancia para los médicos, me dejé aquí apuntado, es una hoja entera de todo lo que para ellos era de interés en su día, ¿no? Abandono del hogar, soledad y aislamiento, deterioro de las relaciones familiares, malos tratos, violencia de género, dependencia, dificultades psicosociales, la persona vive en una residencia, teleasistencia, maltrato infantil. Hay un montón de información relevante para comprender el contexto en el que se están desarrollando las patologías de los ciudadanos y por qué a lo mejor hay un abandono de la adherencia al tratamiento y muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues un problema de carácter normativo. Los datos que se recababan en el ámbito de servicios sociales eran con un fin en servicios sociales y no se los podían mostrar al médico. ¿Qué hicimos? Bueno, dijimos, bueno, pues como los datos son todos del paciente, al médico no se los vamos a poder mostrar, pero se los vamos a dar al paciente, ¿no? Entonces, a través de la carpeta del ciudadano, el ciudadano tenía una pestaña que tenía todo su historial clínico, toda la parte de gestión de pacientes y la parte clínica, de informes y demás, pruebas de laboratorio, y tenía otra pestaña que era todo su historial de servicios sociales. Entonces, el ciudadano tenía todo, pero el médico no lo podía ver. Esa sería la primera de las referencias desde el punto de vista más destacables. La segunda se abordó más recientemente y va muy en línea con lo que he comentado antes, de la medicina en valor. Un colectivo de médicos que dijeron, vamos a hacer un abordaje integral de la salud. Crearon grupos de trabajo formados por profesional facultativo, DUE y unidad de trabajo social. Entonces,
paciente a paciente, pacientes obviamente complejos, pacientes mayores que a lo mejor vivían en soledad, que tenían escenarios de comorbilidad, frágiles, etcétera, se iban sentando y analizaban cada caso. Luego se citaba al paciente consulta y le decían, hemos pensado estos objetivos para ti, con este tipo de actuaciones. Y el paciente pues decía, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero esto no. Bueno, se llegaba a un consenso y en el propio gestor de crónicos, al que antes había hecho referencia, pues como al final era una agenda de actuaciones, se iban poniendo esas actuaciones que tenía que hacer el paciente para revisarlas periódicamente a ver si estaban cumpliendo objetivos. ¿Qué pasó con esta actuación? Bueno, pues lo de siempre, que lo he comentado antes, trabajar bien implica invertir tiempo y las agendas no estaban preparadas para trabajar de esta manera. Esto consumía mucho tiempo para definir los planes de actuación y mucho tiempo en seguimiento. Y al final, a los médicos, lo hemos comentado antes, si la herramienta es usable, que lo era, había retorno a la inversión, que lo era, pero no tenían tiempo suficiente para trabajar de esta manera. Entonces, esa es una actuación que os digo que solo un pequeño colectivo de facultativos consiguieron llevar adelante. Y por último, la tercera de ellas, y desde mi punto de vista no es sociosanitario, porque en el fondo lo que se hizo es que las residencias de ancianos de más de 100 camas, que tenemos un real decreto que nos habilitaba para hacer la dispensación de fármacos desde el hospital y no teniendo que ir a las oficinas de farmacia, porque obviamente hay unas eficiencias enormes en consumo de fármacos. Bueno, pues básicamente lo que se hizo es como ir creando plantas virtuales, controles de enfermería virtuales del hospital de referencia de La Rioja, que es el Hospital San Pedro, y realmente esas plantas virtuales al final eran residencias de ancianos. ¿Qué ocurrió? Pues que una farmacia hospitalaria que se diseñó en origen para hacer dispensación de 550 camas, acabó haciendo dispensación de más de 3.000 camas. Y eso funcionó porque realmente lo que estábamos haciendo es al médico del centro sociosanitario le estábamos dando una herramienta sanitaria. A un sanitario le estábamos dando una herramienta sanitaria. Realmente eso, aunque estemos yendo a las residencias de ancianos, no es una integración sociosanitaria. Si bien es verdad que se empezó por la dispensación y luego se fue incluyendo otra información de valor añadido, como puede ser información de anticoagulados y otros tratamientos que están muy relacionados con la cronicidad, ¿no? Entonces, bueno, no he querido abordar la parte técnica porque yo creo que se ha comentado suficientemente, pero sí quería trasladaros las tres experiencias de La Rioja y ya habéis visto que una se encontró con un problema de carácter normativo, la segunda un problema de carácter organizativo, pero no había tiempo suficiente para trabajar de esa forma, probablemente sea trabajar mejor, y la tercera, bueno, pues es un caso de éxito, pero si se me permite, de acceso remoto a la historia clínica electrónica. Sí, estoy viendo la hora y claro, estamos como siempre en altísimo riesgo de comernos lo que es el espacio que debería ser vuestro. Un comentario a todos que estáis aquí. ¿Os dais cuenta de que en cada uno de los sitios se están haciendo cosas? Algunas en un sitio funcionan, en el otro no las tienen, otro tal. Y una pregunta, ¿y qué pasaría si entre vosotros, y ahora hablo de vosotros, no hablo de políticos, no hablo de tal, y si habláis y compartís las soluciones que se están haciendo en un sitio o en otro, en vez de estar en cada comunidad autónoma inventando la rueda un día, otro y otro también, haciendo cada uno lo que considera que tiene que hacer para luego hacerlo interoperable? ¿Qué tal si cogéis algo que sirva, lo extendéis, lo compartís y ya a lo mejor no hay que hacerlo interoperable porque está bien hecho y de manera unitaria desde el principio? Lo siento, es que yo creo que esto es de obligado. Perdonen ustedes y a partir de ahora la palabra es vuestra si es que tenéis algún comentario. Muy bien, mira, me alegro. Espera un minuto, que te van a dar el micrófono, que si no, no se queda. Oye, ¿tenemos comentarios en la web? Todavía no, ¿no? Vale, ya nos avisas. Buenos días, gracias. José Sacristán, Castilla-La Mancha. Me gustaría preguntaros a todos vosotros qué cambios estructurales creéis que son necesarios para que lo sanitario y lo sociosanitario se conjugue de una única forma. Gracias.
Es una pregunta fácil para terminar una sesión, como os podéis dar cuenta. Por lo tanto, el que quiera que coja la palabra. ¿Quieres, Óscar? Bueno, yo lo he comentado antes, ¿eh? Para nosotros, habiendo probado ya reiteradas veces intentar hacer una coordinación a alto nivel entre salud y social, y hemos visto que se nos quedan los proyectos por el camino, desde Cataluña pensamos que hay que montar una agencia única o con un presupuesto, no un presupuesto único, o sea, que los dos departamentos aporten dinero a ese presupuesto y que sea destinado solo para el proyecto de integración, con un liderazgo único, también con profesionales de los dos departamentos para que empujen el proyecto y coordinen. Esa es la solución que estamos intentando tirar hacia adelante nosotros en Cataluña, porque la de coordinación estándar hemos visto que se nos queda por el camino los proyectos. Y además está muy politizada. O sea, también nos encontramos que según el conseller o el consejero que venga en ese momento, pues apuesta más o apuesta menos por el tema. Vamos, que lo mismo que hemos comentado antes. Efectivamente, como ha comentado yo creo que Miguel Ángel, que me parece acertado, quizás si lo hubiésemos tenido que hacer hace 20 años, lo hubiésemos hecho de otra forma, claro que sí, pero estamos donde estamos. Entonces, ahora hay que buscar soluciones a futuro. Soluciones a futuro que requieren de una historia clínica más o menos coordinada, o quizás unos sistemas de salud que sean completos o lo más completos posibles, y por otro lado también los servicios sociales, que esa historia social también esté completa y con esa base de datos que apuntaba el compañero de La Rioja, que es verdad que por lo general no es normal encontrar eso en las organizaciones. Pero es verdad que lo que ha apuntado Miguel Ángel es, pues no vayamos a lo grande, sino que esos procesos que funcionan, esos protocolos que funcionan, vamos a buscar esa automatización, esos protocolos que ya funcionan en papel y que seguramente automatizarlos es relativamente sencillo porque ya están funcionando en papel. Es decir, cuando yo hago la valoración de dependencia, yo necesito un informe de salud. Y entonces yo estoy haciendo ahora a la persona, al ciudadano, por lo menos en Castilla y León, que vaya con su informe en papel. Bueno, pero si está en un sistema de información de primaria de la Junta de Castilla y León y luego tiene que ir a un sistema tecnológico que es el SAUS nuestro de los servicios sociales, hagámoslo automatizable. Es que está al alcance de la mano y no le hago al ciudadano ir con el papel, ¿no? En fin, 1000 ejemplos que seguro que vosotros o conocidos que tenéis han visto esa falta de coordinación tecnológica, porque la coordinación existe, puesto que al final al ciudadano se le da, si así lo tiene, la prestación de dependencia. Pero que es verdad que choca que en el siglo XXI todavía tengamos que andar con el papel. Entonces, a lo que apuntaba Miguel Ángel, estoy de acuerdo con él, que si los procesos ya están, o busquemos esos procesos donde nos podamos poner de acuerdo y hagamos ya esas prácticas y los pongamos en práctica el aplicar la tecnología a esos procesos que ya están funcionando, porque existen grandes profesionales de un lado y de otro que están deseando que les pongamos esas herramientas tecnológicas mañana. Y se ha visto, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Nosotros y todas las instituciones estamos proporcionando información de las residencias, de los contagios, de las personas que están ingresadas, etcétera, etcétera, a los sistemas de salud, y lo hemos hecho a la carrera. Y lo hemos hecho. Y las propias comunidades autónomas pasan al ministerio toda la información todos los días. Y se ha hecho. Y se ha hecho en un tiempo relativamente corto, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa capacidad tecnológica de hacerlo. Y tenemos a las empresas que nos ayudan. Entonces, lo único que hace falta es hacerlo. Bueno, pues está clarísimo. Los que tenéis una responsabilidad en estas cosas ya sabéis lo que tenéis que hacer, poneros a hacerlo. Está sencillísimo. Hemos llegado al punto final de la sesión, salvo que haya alguien que tenga realmente una pregunta que le apetezca y no he visto el ánimo, espera que está antes el pueblo. Vamos a ver. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿No? Miguel Ángel. Yo quería decir una cosa que no ha salido a la pregunta de José. Tenemos un ámbito en el que he mencionado al principio que el 70% es empresa privada. O generamos modelos de colaboración para que esto sea posible, o si seguimos en el sistema actual de contratación, es distinto a sanidad aquí.
o si seguimos en los modelos de contratación, lo que vamos a contratar es lo que vamos a contratar, o implicamos a la empresa privada para que trabaje coordinadamente con nosotros en estos modelos, o no haremos nada, porque tanto estoy pensando en en usuario ciudadano mayor institucionalizado, como todos los temas que tienen que ver con la salud mental. Básicamente, la empresa privada participa y si no hacemos algo, si no tenemos un mecanismo distinto de prestar esos servicios y, por cierto, de contratarlos, no será posible avanzar. Solo quería decir eso. Un apunte nada más a la pregunta de José. Se ha hecho referencia a actuaciones de carácter estructural. Si se me permite, por meter el palito en el avispero, ¿están dispuestos los médicos a que las unidades de trabajo social, los trabajadores sociales, vean, por ejemplo, que alguien tiene VIH o que es esquizofrénico? Y desde el otro ámbito, ¿están dispuestos las unidades de trabajo social a que un médico se entere, por ejemplo, de que hay una carencia de medios económicos o graves desajustes en centro escolar derivado de conductas delictivas? Lo dejo ahí. Oye, eso está bastante resuelto en los países donde tienen una coordinación efectiva de ambos territorios y no estamos. ¿Tú querías decir algo también? Sí, como un Twitter. El cambio no es estructural, yo creo, sino que es cultural. Ese cambio cultural tiene otros procesos y otros elementos. Y luego se habló del liderazgo. El liderazgo en el sociosanitario es un tema muy complejo y que yo creo que da no solamente para una mesa, sino que da para todas unas jornadas. Bueno, pero eso se ha resuelto en muchos sitios, nosotros lo tenemos por resolver y yo creo que lo que ha quedado como mensaje final de la mesa es que hay muchísimas cosas que a pesar de las limitaciones se pueden hacer y que muchas dependen de muchos de los profesionales que estamos o estáis envueltos en ella. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, a los que estáis aquí, muchas gracias a los que estáis a través de la plataforma y con esto damos por cerrada esta mesa de debate. Muchas gracias.